Buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestra tercera sesión de este programa de capacitaciones. Les quiero comentar que este programa de capacitaciones es en el marco del concurso del reconocimiento internacional de datos abiertos, que es dirigido para entidades públicas. Recordemos que estamos en la primera etapa del concurso, que va hasta el 27 de julio, y luego vamos a pasar a una segunda etapa del uso de estos datos abiertos por parte de la ciudadanía. Por eso que la sesión del día de hoy es muy importante para saber y tener en cuenta qué es lo que tenemos que entender para hacer un análisis de datos. Recordemos que el ciclo del valor de los datos gubernamentales, de los datos abiertos, tiene 4 etapas, ¿no? La recolección, el almacenamiento, el compartir, y este compartir es la disponibilización de los datasets que hacen las entidades públicas en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Y en el paso 4 es los ciudadanos usando estos datos, estos datasets, descargándose estos datasets de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, también conocida como datosabiertos.gov.pe. Entonces, hemos diseñado nuestro programa de capacitación que cubra todas estas etapas y también de manera general. Hoy, el día de hoy, como les contaba, ya hemos tenido la sesión de anonimización y de introducción a datos abiertos con OEA, y el día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de datos gracias a nuestra alianza con Microsoft. Muchos de ustedes nos estuvieron preguntando por las redes sociales y también en las sesiones pasadas si ya teníamos los videos. Pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube, @gov.pe. Están ya colgados, disponibilizados nuestros videos de la primera sesión de anonimización de datos personales gracias a Amazon Web Service y la sesión número 2 de introducción a los datos abiertos por OEA. Y ahora sí, les doy la más bienvenida a Ronald Armas, nuestro ponente del día de hoy, quien nos va a compartir análisis de datos. Él es especialista de soluciones de data e inteligencia artificial en Microsoft. Tiene como función principal ayudar a las empresas corporativas de la región andina sur de América Latina en su transformación digital y en la adopción de capacidades en la nube. Es frecuente orador en eventos internacionales en la región de América Latina, sobre todo temas de innovación, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, gemelos digitales, Big Data y tecnología, impactando en la transformación digital de las empresas. Ronald, bienvenido a esta sesión. Eh, en la pantalla es toda tuya. Cuando quieras puedes eh, empezar, iniciar la ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos a todos a nuestra charla sobre análisis de datos. Mi nombre, como lo dijeron, es Ronald Armas. Mi trabajo actual se centra en el uso de tecnologías para facilitar el análisis de datos, ayudar a aumentar la capacidad de toma de decisiones de las organizaciones basados justamente en los datos, ¿no? Hacer que los datos hablen. Gracias por acompañarme en nuestra discusión sobre el análisis de datos. De hecho, el propósito de la conversación de hoy es poder presentarles acerca del dominio del análisis de negocios, proporcionar algunas pautas básicas para poder ayudarlos a ustedes y a sus compañeros de equipo realmente a realizar análisis de calidad. Trataremos de mantener las cosas no técnicas, pero aún así profundizar lo suficiente como para poder permitirles explorar con éxito cuáles son esas áreas en las que se tiene interés. Lo que esta presentación no hará definitivamente es convertirle en un científico de datos en estos 40 minutos. Eso requiere realmente de curiosidad, de profundizar en los conceptos, de desarrollar un conjunto de habilidades que, combinado con el tiempo, esfuerzo y dedicación para aprender nuevas herramientas, nos va a ayudar a formar estas capacidades e incluso en las formas de pensar que debemos de empezar a utilizar. Sin embargo,
si salen de esta presentación realmente con un poco más de curiosidad sobre el uso de datos para resolver problemas comerciales, junto con una hoja de ruta que sea decente sobre cómo hacerlo, entonces consideraré que el día de hoy fue un éxito rotundo. ¿Sí? La charla se titula Comprensión del análisis de datos. Como les decía, la idea es poder familiarizarnos alrededor de la temática de los datos, del análisis de los datos. Y el itinerario de hoy básicamente incluirá una conversación relativamente rápida sobre los atributos de los analistas de datos que son efectivos, los beneficios que nos va a dar el análisis de negocios en general, y luego profundizaremos un poquito más en el proceso del análisis de datos y veremos cada paso individualmente. A partir de ahí hablaremos de cuáles son esos escollos también que tenemos que evitar para evitar que se creen análisis de menor calidad o incluso análisis fallidos. Y finalmente proporcionaremos una lista de recursos que ustedes después con mayor tranquilidad y un poco más de avidez podrán utilizar para comenzar su propio viaje en este mundo de la analítica de los datos. ¿Sí? Empecemos con la parte de los atributos de los analistas de datos efectivos, ¿no? Dice, ¿quién puede ser un analista de datos y cómo ser de alguna manera eficiente y tener éxito al ser un analista de datos? Uno de los aspectos más importantes de ser un analista de datos que sea eficaz realmente es disfrutar de los datos. O sea, dicen que el mejor trabajo es aquel que nos genera placer el hacerlo y que realmente no es un trabajo, sino viene a ser una pasión, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que disfrutar de los datos, tener la curiosidad de utilizarlos, porque datos vamos a encontrar en distintas formas, en distintos formatos. Hay que ver cómo nos vamos realmente a familiarizar con ellos, cómo vamos a tener esa motivación intrínseca realmente para hacer crecer ese conjunto de habilidades en su forma más rápida y efectiva para tener éxito en el análisis de datos. Escuchar a las personas que nos rodean, escuchar cuáles son sus problemas, cuáles creen que son los problemas comerciales que pueden existir dentro de la organización o problemas organizacionales propios de la organización, cuáles son los objetivos, las direcciones del negocio y utilizar esa información realmente para poder guiar este análisis o para poder presentar las ideas. Esto te va a permitir realmente resolver problemas significativos que podamos encontrar clientes y destacarnos realmente como un líder, o sea, ejercer un liderazgo, ser un líder de pensamiento. Hay un cambio paradigmático entonces en las personas que realmente buscan ser líderes o analistas de datos efectivos, ¿no? Porque se debe de ver como un líder dentro de la organización. Conocer los datos y las herramientas que utiliza su equipo o negocio actual, crear de alguna manera fundamentos sólidos también con estas herramientas para poder permitirles tener una conversación con sus datos. ¿Y cómo conversar con los datos? Es fácil. De hecho, en el transcurso de la presentación de hoy nos ayudará un poquito alrededor de esto, pero la mitad del análisis de datos realmente es narración de historias, es cómo contamos una historia y para eso necesitamos involucrar a la audiencia, ¿no? O sea, si vamos a contar una historia y esta historia no es escuchada por la audiencia o perdemos de alguna manera la atención de la audiencia, no estamos llegando, no estamos sabiendo ser realmente un buen contador, un buen narrador de historias. Este es un componente clave que muchos analistas de alguna manera malinterpretan. No es suficiente que uno como analista lo entienda, ¿no? Que usted lo entienda, sino realmente la parte más difícil e importante es realmente asegurarse que la audiencia lo entienda. Y no es fácil ayudar a las personas a comprender los conocimientos técnicos sin abrumarlos o aburrirlos, ¿no? Es difícil, pero es algo que se tiene que empezar a desarrollar. Los analistas de datos deben pensar como un detective que está reuniendo pruebas para encontrar la causa de un evento. El análisis es hacer preguntas sobre los datos, es obtener resultados y juxtaponer los resultados que encontramos en una contra los resultados de otras preguntas. Luego empezar a encontrar esas relaciones, esos lazos que van a unir esos resultados para acercarse lo más posible a la causa del evento. Y finalmente, como analista, tiene la oportunidad única realmente y satisfactoria de contribuir a la toma de decisiones, que la dirección del negocio lo vea uno
como ese elemento que aporta, que usted aporta experiencia que pocos tienen porque usted posee el conducto de comunicación con los datos. Los datos entonces son un recurso importante y ese liderazgo va a ayudar a aprender a depender de sus opiniones. El resto de la organización va a querer contar con usted y conocer su opinión porque puede extraer ese recurso que los demás no pueden hacer. En este slide tocamos un poco el tema del beneficio del análisis de datos, ¿sí? De hecho, en esta diapositiva citamos a Clive Humby, que dice, los datos son el nuevo petróleo, es valioso, pero si no está refinado, no se puede usar realmente. Tiene que ser cambiado, haciendo nuevamente el paradigma, la analogía con el petróleo, tiene que ser cambiado, convertido en gas, plástico o algún producto químico realmente para crear esa entidad valiosa que impulsa la actividad rentable, ¿no? Per se, el petróleo no tiene el mismo valor que el artículo refinado. Entonces, por lo tanto, debe también desglosarse y analizarse para que tenga valor. Es decir, uno de los recursos que es más importante dentro de las empresas modernas son sus datos, pero el análisis de datos es el que permite a esta empresa realmente utilizar ese recurso que lo tiene, pero que si no sabe explotarlo, no le va a poder sacar ese valor. Tiene que procesarlo en una compresión, en una comprensión que realmente nos ayude a guiar casi todos los aspectos del negocio cuando se use correctamente. Nos va a ayudar a comprender a los clientes, nos va a ayudar realmente a organizar esos compromisos que tenemos con ellos, a priorizar los mensajes, a proporcionarles productos, información realmente que necesitan para tener éxito. Los datos finalmente nos van a ayudar también a evaluar proyectos, programas, encontrar el valor o lo que pueda faltar de ellos también. ¿Cuáles son esas iniciativas en las que están proporcionando esta ayuda, este elemento? Va a ayudar a las empresas realmente a definir cuál es ese valor del trabajo, a medir, a rastrear, a tomar decisiones basadas en la evidencia. Y las decisiones, claro, se pueden tomar con más confianza, con una comprensión de qué está sucediendo en el entorno, una previsibilidad incluso cuando están respaldadas por datos. No se puede tomar ninguna decisión con un 100% de certeza en el éxito, pero cuando se toman realmente decisiones que están respaldadas por un análisis de datos de calidad, y hago énfasis en la parte de calidad, va a aumentar esa certeza que tenemos y se tiene la evidencia de por qué se tomó esa decisión. Además, se puede realizar de alguna manera un seguimiento del análisis futuro de la decisión tomada para poder reducir el impacto cuando no está funcionando como se esperaba. Entonces, tiene un doble valor, no solamente en el momento en el que se toma la decisión, sino también analizando en el futuro qué es lo que puede haber sucedido, qué puede estar impactando de alguna manera a eso que se esperaba que suceda y que los datos nos estaban diciendo que iba a ser así. Puede aumentar la productividad definitivamente, identificando áreas que necesitan mejoras dentro del negocio. Luego, si usamos esos datos y hacemos cambios que nos van a permitir impulsar esa productividad de manera positiva, van a tener un efecto que realmente va a generar ese cambio dentro de la organización. Y a menudo esto se correlaciona de alguna manera con la satisfacción de los empleados, que se mide también utilizando datos y que se puede analizar para descubrir cómo mejorar la vida laboral de las personas para mejorar su satisfacción. Finalmente, los datos nos permiten informar de factores comerciales importantes que están sucediendo, que estamos encontrando, que son los hallazgos que se van encontrando a partir de ese análisis, los resultados clave, las tendencias financieras, los problemas de seguridad que se pueda estar dando y en realidad una amplia gama de factores que se puede mostrar mucho más fácilmente aprovechando los datos en un informe. Y siempre con la narrativa, ¿no? Contar la historia, qué nos dicen los datos que está sucediendo. ¿Ok? Pero esto nos lleva a un proceso de análisis de los datos como tal. O sea, sabemos que si hablamos del tema ya volvemos a la analogía del petróleo, en el proceso de refinación del petróleo hay distintas fases del proceso hasta que logramos el producto terminado, el producto en el cual hemos convertido el petróleo ya sea en gas o en algún químico importante que vamos a comercializar. De la misma manera, cuando hablamos de los datos,
hablamos que existe un proceso y prestemos atención realmente al proceso de análisis de datos, porque los pasos que se debe seguir para llevar a cabo un proyecto de calidad utilizando datos es importante. Para mí, de hecho, hay 7 pasos principales para completar un análisis de extremo a extremo. ¿Ok? El primero, el propósito. Nada realmente tiene éxito si no tiene un propósito. Entonces tenemos que encontrar cuál es el propósito de ese análisis. Tenemos que identificar los datos, las herramientas y los recursos en general que vamos a utilizar. Tenemos que efectuar una recopilación de estos datos. Tenemos que trabajar en una limpieza, una exploración de los datos, porque vamos a encontrar datos de todo tipo y en gran magnitud. Tenemos que trabajar con esos datos. Luego haremos un real análisis de estos datos, interpretaremos los resultados y como paso final haremos una presentación de estos resultados. Pero hay 2 puntos principales que quiero enfatizar, digamos, dentro de esto que estamos presentando. El primero es que en cada paso del proceso hay que verificar para asegurarse de que el trabajo que se está haciendo está cumpliendo con el propósito del análisis. Hablábamos que lo más importante entonces, el primer paso era encontrar cuál es ese propósito, qué estamos buscando hacer. Entonces, siempre en cada paso del proceso tenemos que mirar ese propósito del análisis. En segundo lugar, el proceso siempre va a ser iterativo y no es lineal. Cada sección informa a la siguiente y a menudo conduce a revisar otro paso. ¿Ok? Entonces, y un punto importante también es de alguna manera un octavo paso, cuando hablamos de presentar los resultados, que hay que informar o completar. Eventualmente un análisis siempre va a tener que detenerse, ¿ok? En algún momento, después que se presente, vamos a tener que revisar si todo esto está marchando de acuerdo a lo que estamos esperando. Y a menudo un solo análisis va a informar del análisis futuro. Los resultados van a ser utilizados por usted y otros más en el futuro. Entonces siempre hay que sentarse a mirar si efectivamente estamos logrando el impacto y nuevamente mirando siempre el propósito del por qué estamos haciendo análisis de datos. ¿Ok? En el siguiente, en el siguiente punto que hablamos, en el del propósito, ¿ok? Y está al centro como un eje central. El propósito es difícil realmente subestimar cuántos buenos analistas, cuántas buenas ideas, trabajos realmente puedan estar en el aire porque no estaban arraigados a un propósito, ¿ok? Puede haber buenas iniciativas, puede haber buenos trabajos, puede haber buenas personas que están, pero si no tenía un propósito realmente cae en saco roto. Un problema, realmente tiene que haber un problema que valga la pena resolver. El análisis, entonces, sin un propósito no va a ayudar ni a ustedes ni al equipo a progresar. Recuerda que el propósito general del análisis de datos siempre es combinar de alguna manera el análisis estadístico, la tecnología para resolver problemas. El problema que está tratando de resolver es la base siempre sobre la cual se va a construir ese análisis. Pensemos entonces como el eje central, el pilar, la primera piedra fundamental de nuestro proyecto siempre va a ser encontrar cuál es ese propósito, definir ese propósito. Es crucial que el analista realmente entienda cuál es ese propósito del análisis y lo tenga en cuenta en todo momento. ¿Por qué insistir en esto? Porque realmente cada analista se pierde un poco en el proceso, ¿no? Encontramos de alguna manera como pepitas interesantes que puedan haber en los datos que nos interesan, pero que de repente no están relacionados con el problema. Y es muy fácil salirse, ¿no? Me llamó la atención esto, brilla, y por lo tanto, de repente podríamos empezar a encontrar otra beta, pero si no está relacionado a nuestro objetivo, a nuestro propósito, entonces nos podemos perder en el tiempo. Luego exploramos de repente demasiado esta tecnología que no nos va a ayudar a resolver el problema y encontramos de repente una nueva estadística que crea medidas interesantes, pero que no necesitamos o no podemos explicar completamente. Recuerda que finalmente el resultado final va a ser algo que vamos a tener que estar en capacidad de explicarlo, de exponerlo y ponerlo. Ahora, parece obvio, pero vale la pena decirlo en voz alta simplemente, ¿no? Explorar datos hasta que encuentre un problema no es efectivo, no es repetible. Solo encontrarás realmente dificultades en este camino. A menudo
A este proceso se le llama pesca. Estamos tratando de ver qué cae, o como cuando decimos, no, disparamos a ver qué cae, ¿no? La idea es conocer y comprender realmente el propósito del análisis antes de comenzar a trabajar, y que esto realmente le permita volver al analista de alguna manera, volver siempre a centrarse, encontrar, hacer la pregunta difícil, que es si lo que estoy haciendo realmente me está ayudando a resolver ese problema en cuestión. Cuando la respuesta sea no, si en algún momento el analista dice, oye, la respuesta es no, entonces simplemente hay que detenerse, sonreír, va a ser parte más del bagaje y la cultura que uno fue generando, pero hay que volver a evaluar realmente lo que se necesita para volver a encarrilarse. Entonces, la idea de tener un propósito es siempre mantener ese carril, siempre mantener la dirección hacia donde vamos. Y ojo, que esto siempre nos pasa y nos pasa a todos. ¿Sí? Busquemos luego identificar que antes de saltar a un análisis, hay que asegurarnos de tomar un tiempo para identificar las cosas que necesitamos, cuáles son esos elementos. Nos va a ayudar de alguna manera también a ahorrar muchísimo tiempo. Al final nos va a dar lugar a ideas interesantes en las que de repente no se habían pensado al inicio. Pero una de las primeras cosas que un analista debe hacer es identificar, por ejemplo, quién es el experto en el espacio del problema. ¿Ok? Identificamos el propósito, ya sabemos, tenemos un propósito, empezamos a identificar quién es el experto. Preguntarle a los compañeros del equipo, a la gerencia, a las otras áreas, si conocen a alguien, si realmente hay alguien que se pueda considerar el experto en esto. Hay que programar reuniones, entonces, introductorias con ellos, de alguna manera presentarles la tarea, preguntarles cómo responderían a la pregunta si tuvieran la posibilidad de tener, no sé, una varita mágica, por ejemplo. La idea es averiguar quién ha intentado resolver ya el problema en el pasado. Muchas veces nos encontramos que la experiencia de otros va a ayudar a enriquecer más la búsqueda de la solución a este problema. Los problemas con los que se encontraron de alguna manera también en esa búsqueda de la respuesta, y cómo de alguna manera si aún están disponibles para poder responder preguntas con las que pudieran encontrarse en un futuro. Tomen esas ideas, obtengan esas ideas, tomen nota durante la reunión, pregunten si pueden grabarla. Realmente la idea es volver a poder consultar esas notas que se van generando, porque finalmente es contenido que los va a ayudar a identificar mejor todo el panorama. La siguiente tarea de la identificación es averiguar realmente dónde están los datos y cómo se almacenan, ¿no? Nuevamente hemos dicho, estamos rodeados de datos y en todo momento estamos generando datos, datos estructurados, no estructurados, después hablaremos un poquito acerca de ello, pero estamos generando datos por montones, miles y miles de millones de bits que están siendo almacenados y que tenemos que encontrar y saber definir cuáles son los que vamos a utilizar y cómo vamos a hacer para utilizar ellos. Siempre existe la posibilidad de que existan otros conjuntos de datos que no conozcamos, ¿no? Que incluso que puedan resultar beneficiosos. Y la idea es preguntar si hay alguna consulta que otros hayan usado de repente anteriormente que pueda ayudar. De alguna manera es una forma astuta de poder responder muchas preguntas que vamos a ir generando a lo largo del proceso. Averiguar cómo obtener permiso para esos datos, para acceder a esos datos, si hay alguna restricción al respecto. Y seamos conscientes realmente que la información personal, si se le pide que analice cualquier cosa que tenga que ver con las personas, siempre va a ser un tema sensible, ¿no? Recuerda que si ve el nombre de una persona, información sobre ellos en los datos, es una persona real que realmente tiene sentimientos, que tiene una familia, que no es solamente una línea en la pantalla de la computadora, y hay que manejar un tema de privacidad y respeto hacia ese tipo de datos que podamos encontrarnos, sino con los que vayamos a trabajar y a identificar. ¿Sí? Pasemos al proceso de recopilación. La recopilación de datos es un proceso en el cual vamos a ayudarnos a copiar de esta información, vamos a agrupar, vamos a juntar información sobre el problema, vamos a determinar qué tan profundo puede ser este análisis en general, o si incluso si se puede lograr acceder a ellos. Entonces, se recomienda realmente recopilar o poner a disposición todos los conjuntos de datos que estén relacionados con el problema. Y la clasificación en importancia, ¿no? Vamos a encontrar datos de todo tipo, pero nuevamente algunas serán más relevantes y otras menos relevantes. Hay que quedarnos con la más relevante. Y por lo general, digamos que en la estadística y en la práctica, se ha demostrado que entre 1 y 4 conjuntos de datos son esenciales, y otros
puede o no aumentar, digamos, el valor a algunas preguntas que puedan ser más profundas, ¿no? A efectos prácticos de esta sesión y para dar algunos ejemplos, hoy nos vamos a centrar en los datos tabulares estructurados, cuantitativos y cualitativos que estén almacenados, por ejemplo, en una base de datos relacional. ¿Ok? Que es el típico dato con el que podemos iniciar un análisis de negocio. Sin embargo, vamos a hablar y vamos a presentar algunas cosas acerca de algunos otros términos y tipos solamente para, de alguna manera, saborearlos en cuanto a, y estamos hablando de los datos no estructurados, ¿no? Los datos cuantitativos realmente son cualquier información que se pueda cuantificar, contar, medir. Por lo general, los datos cuantitativos pues, son numéricos, ¿no? Mientras que los datos cualitativos son de naturaleza más descriptiva, están basados en el lenguaje. Y los dos tipos de datos a menudo se combinan, ojo con esto, cada uno de los cuales va a brindar un beneficio frente al otro. Por ejemplo, los datos cualitativos, como las actas literales de una encuesta, ¿no? Se pueden dividir en pedazos, se pueden categorizar, las piezas de esta información se pueden contar para que puedan tener un elemento cualitativo, cuantitativo, y bueno, las respuestas se pueden agrupar, se pueden tener de alguna manera medidas, podemos agregarlas, podemos compararlas con diferentes categorías. Los datos estructurados están altamente organizados, entonces de alguna manera es bastante más fácil poder manipularlos a diferencia de lo que son los datos no estructurados. Normalmente se almacenan pues en tablas, ¿no? Que tenemos filas, columnas, ya tiene un formato predefinido y nos permite pues que esos números, esos valores se relacionen dentro de sí mismos y puedan ayudarnos con esta información. Por ejemplo, tablas de tipo SQL son ejemplos de datos estructurados. Pero una hoja de cálculo Excel también suele estar estructurada, ¿no? Entonces, tenemos también distintos formatos, distintos sabores en los cuales tenemos data estructurada. Los datos no estructurados, por otro lado, tienen más tienden más a ser una suerte, no sé, de habitación infantil que está desordenada, que realmente requiere que alguien los limpie por ellos no lo van a ordenar. Contiene diversos tipos de datos que están almacenados en formatos nativos, ¿ok? Que requieren mucho procesamiento. Imagínense, por ejemplo, un dato un dato no estructurado que puede ser un audio de un call center. O sea, para extraer la metadata tendríamos que escuchar el audio o usar una inteligencia artificial que nos ayude a escuchar el audio y sacar la metadata, las frases que son importantes, ¿no? Y ponerlas de alguna manera extraer esa información y ponerlas en algún formato que nos permita después analizarla y contrastarla con otra información, con otros datos. Definitivamente, si estamos iniciando un proceso de análisis de datos, si se puede evitar trabajar con los datos no estructurados hasta que tengamos algo de experiencia, es algo que se recomienda altamente, pues requiere mucha manipulación y mucha depuración de estos datos. Este es un ejemplo de data estructurada, como ven, una tabla muy numérico, que de alguna manera y relacionada entre sí. ¿Sí? Pasemos a la limpieza. De hecho, el 80% del análisis son tareas que están ligadas al tema de limpieza de datos. 80%, y no es broma, ¿eh? La limpieza realmente comienza eh, con la conversación con los datos. Es la que abre, es el abreboca para la conversación con los datos. Es donde comienza realmente a uno hacerse preguntas, encontrar respuestas de qué necesitas para seguir adelante, en la que vamos a empezar a revisar cuáles son esos datos recopilados, reconocer qué es un buen dato y qué no es un buen dato, qué medidas de datos pueden hacer de ellos, de tenerle confianza y también a cuáles no les tengo confianza. Y el objetivo es realmente encontrar datos de alta calidad, ¿no? Muchos datos no son de alta calidad hasta que realmente se haga un trabajo de limpieza y entonces se convierte en un dato de calidad. Limpiar cada conjunto de datos que se haya priorizado muchas veces va a requerir también que se tenga que volver a limpiarlo nuevamente cuando empiece a realizar uniones o transformaciones para realmente asegurarse de mantener siempre esa alta calidad e integridad general de los datos.
Entonces, los pasos básicos de la limpieza de datos va a implicar, por ejemplo, eliminar duplicados, ¿no? Pues sabemos que en tecnología y en el uso de datos tendemos a duplicar muchísimo los datos. Y cuando empezamos a cruzar las distintas dimensiones de datos, empezamos a encontrar duplicados que hay que eliminar. Hay que filtrar observaciones que puedan ser irrelevantes, hay que corregir cuando nos falten datos, ¿ok? Extrapolar esta información, corregir errores estructurales y de validación. Y finalmente, de alguna manera, encontrar cuál es esa altísima calidad del dato que me pueda llevar realmente a hacer un análisis bastante profundo y certero. Los duplicados suelen ser casi siempre una fila de información que es exactamente igual a otra fila en la tabla. Es un problema bastante común que se introduce de varias maneras, ¿no? Pero tiende a ocurrir con mayor frecuencia después de unir conjuntos de datos o reducir las columnas de una tabla. Y la idea es que la eliminación de los datos duplicados, por la importancia que tienen el análisis de calidad, nos ayude a evitar ese recuento excesivo y una estimación incorrecta. Las observaciones que sean irrelevantes son puntos de datos que no se van a necesitar para el análisis y a menudo de alguna manera se limpian filtrando los datos. ¿Ok? Entonces hay una suerte de círculo virtuoso en el cual vamos a pasar por un proceso de ciclo de limpieza de los datos que nos van a generar el concluir con esta actividad. Esto nos va a llevar a la capacidad de poder analizar, ¿no? Una vez que tengamos entonces datos de calidad, el proceso de análisis nos puede realmente, va a empezar realmente a dar esos frutos. Ojo, no olvidemos que ya se ha estado analizando a lo largo de este proceso. Entonces, a medida que se ha ido uno familiarizando también con los datos a través de la identificación, la recopilación, la limpieza propia de los datos, se va a ir desarrollando una buena sensación para el tipo de análisis que uno necesita realizar. Lo más importante es que el objetivo o propósito del análisis va a determinar cuáles son esos métodos que vamos a utilizar en este paso. Como regla general, vamos a utilizar métodos de análisis que sean más simples y fáciles de explicar. Sobre todo, recordemos que el fin supremo después de un análisis es poder explicar el resultado y que ese resultado nos ayude a tomar decisiones acertadas. Los dos últimos pasos de interpretación y presentación serán de alguna manera mucho más fácil si no estamos utilizando pues estadísticas avanzadas o técnicas con las que no nos sintamos cómodos de poder explicar y se vienen las preguntas esas de doble clic. Después no tengamos la respuesta, ¿no? Tengamos en cuenta que siempre vamos a explicar estos resultados a una persona que no ha estado en el proceso como lo hemos estado nosotros involucramos en todo este proceso que ya hemos ido revisando. Entonces, de alguna manera, tenemos que estar cómodos con la metodología que vamos a utilizar. Utilicemos, por ejemplo, estadísticas descriptivas para describir lo que está sucediendo en nuestros datos. De alguna manera nos permiten simplificar grandes cantidades de datos de una manera sensata, ¿no? Que hace que los datos sean más comprensibles. Las estadísticas de tipo descriptiva forman la base de casi todos los análisis cualitativos y a menudo se miden pues, en medidas de tendencia central, media, moda, mediana, y medidas de dispersión, ¿no? Rango, varianza, etcétera. Las estadísticas más del tipo inferencial, de alguna manera, intentan utilizar una muestra de una población para llegar a una conclusión que se extienda más allá de los datos mostrados en toda la población. Si estamos haciendo un análisis sobre una sola variable o medición, estamos realizando un análisis univariado. Por lo general, al realizar un análisis univariado, vamos a querer observar la distribución de la variable. Y a veces vamos a querer ver un cambio en las medidas univariadas a lo largo del tiempo, ¿no? En función de un evento para poder ayudar a informar en este análisis. ¿Ok? Tipos de análisis de datos y estadísticas. Recordemos, tenemos de alguna manera lo que yo denomino una suerte de 4 peldaños, porque de alguna manera vamos avanzando en la medida que vamos evolucionando en ese análisis de datos y las tecnologías que nos van ayudando también, de alguna manera se van robusteciendo y se van haciendo también un poco más complejas. Y lo digo como una suerte de peldaños o escalera, porque siempre vamos a empezar con un análisis descriptivo.
Y el análisis descriptivo nos responde a la pregunta ¿qué pasó? Luego daremos el siguiente paso. El siguiente paso nos lleva a un análisis más de diagnóstico que nos va a responder a la pregunta ¿y por qué sucedió esto? ¿No? O sea, ¿qué pasó y por qué sucedió esto? Si nos damos cuenta, en este primer y segundo peldaño, estamos mirando el pasado. Y el 70% de las organizaciones están actualmente en este tipo de análisis de datos, en el descriptivo y en el de diagnóstico. Siempre mirando el pasado. Estoy mirando qué pasó con las ventas del mes pasado, qué pasó con las ventas del año pasado, lo comparo versus el año anterior. ¿Por qué sucedió? Efecto de mercado, efecto de la bolsa, efecto del gobierno, efecto de la globalización, efecto de la guerra, lo que sea. Pero siempre estamos mirando el pasado. Es el siguiente peldaño el que de alguna manera no, ya exige un cambio paradigmático, pero también exige una tecnificación en el uso de las tecnologías, porque ya empezamos a hablar de análisis predictivo, en el cual ya usamos inteligencia artificial, machine learning, que nos puede ayudar a esa predictividad, a hacer ese análisis predictivo, en el cual nos ayuda a responder esa pregunta de ¿y qué podría suceder en el futuro si esta es la tendencia, si eso es lo que pasó, si estamos en un ambiente de este tipo, si estas variables que tengo que considerar se dan de esta forma? ¿Qué podría suceder entonces en el futuro con mi negocio o con este objetivo? Y el que más, digamos, la cúspide a donde llegué, digamos, al peldaño superior, es el cuarto paso, ¿no? El análisis prescriptivo, en el cual ya la tecnología nos va a ayudar a responder esta pregunta de qué debemos hacer a continuación. ¿Ok? Esa es la parte interesante, porque ya a partir de, y es prescriptivo, como su nombre lo dice, ¿no? Cuando nosotros tenemos alguna dolencia y vamos donde un médico, el médico nos hace una prescripción médica, ¿no? Nos dice, ah, mira, toma tal cosa o cada tanto tiempo, al tercer día bajas la dosis a tanto, y si esto hace efecto efectivamente dentro de una semana, vienes a un control que ya debería de haber pasado, digamos, el problema, la afección que tienes, ¿correcto? Es una prescripción. Dice que si seguimos esos pasos, tomamos la medicina en el tiempo, en la cantidad que nos indica, vamos a lograr un resultado que es sanar. Lo mismo, si los datos, y uso un modelo analítico prescriptivo, entonces el resultado debería de ser, si yo hago esto o aquello, vamos a lograr este resultado. Obviamente, en el camino seguramente tendremos que ir haciendo algunos ajustes, seguramente tendremos que ir haciendo algunas variaciones, pero nos va a dar de alguna manera una ruta de trabajo. ¿Sí? Interpretar. Es fácil agrupar esta sección en la etapa de presentación, pero yo elijo de alguna manera separarlos. Una práctica común es llegar a un conjunto de resultados sin realmente entenderlos en su totalidad, o no darles la cantidad adecuada de escrutinio, ¿no? A menudo han pasado horas, días limpiando, analizando, el modelo se rompió de X maneras diferentes y aún no estamos seguros que si la forma en la que limpiamos los datos fue el ideal. Ahora, de alguna manera llegamos también, es un proceso largo por el cual de alguna manera de repente estamos hasta cansados, finalmente tenemos que nos vemos precisados a informar algo. Entonces, puede ser de alguna manera resultar fácil saltar directamente a representar los resultados sin realmente entender de qué es lo que estamos presentando, lo que significan o lo que no significan. Y hay que hacerse la pregunta honesta de si realmente sabemos cómo interpretar esos resultados a los que estoy llegando, si estamos familiarizados con las estadísticas que hemos utilizado y los métodos que hemos utilizado para obtenerlas. Si realmente sabemos que lo que estamos midiendo, qué estamos midiendo y qué no estamos midiendo, qué hemos dejado por fuera. Está totalmente bien si no estamos seguros, ojo, no quiero decir que vamos a dominar el 100%, pero este es un buen momento para encontrar de alguna manera de repente alguien que nos ayude, ¿no? De repente estamos hasta cansados y no estamos viendo más allá de lo que quieren ver
nuestros ojos. Entonces, de repente podamos echar mano de un analista que pueda ser más experimentado y preguntarle si lo estamos haciendo correctamente y obtener su asesoramiento. No nos preocupemos de preguntarle a alguien más. Alguien con ojos frescos puede ayudarnos realmente a interpretar más allá de nuestro campo. Recordemos que el análisis de datos siempre va a ser subjetivo. La naturaleza, los procesos, los objetivos de un análisis van a variar entre una organización, una empresa, otra, entre un analista y otro, ¿no? Cada uno tendrá un estilo. Hay que dedicar realmente tiempo a ser uno mismo autocrítico de esos resultados. ¿Cuáles son las debilidades? Encontrarle cuáles son esas debilidades que puedan existir en el análisis. ¿Dónde podríamos hallar algún agujero, ¿no? Algo que no quedó bien? ¿Cuáles son esos puntos que son más fuertes? ¿Cuáles son esos puntos donde puedan estar más débiles? ¿Dónde nos sentimos más seguros? Y si encontramos problemas en el análisis, pues perfecto, ¿no? La idea es escribirlos, ponerlos en un informe, salir al frente de ellos y realmente siéntanse orgullosos si es que los encuentran y si es que existen, ¿no? La idea es esa, la idea es poder tener un análisis e ir iterando, ir mejorando. Tengamos en cuenta que hay muchos niveles de confianza también en un conjunto de resultados. La idea es, mentalmente podemos hacer una escala relativa en la mente y poder lograr validar si estamos 100% seguros de que el diagnóstico es correcto en ese análisis que estamos haciendo, o si llego a un 50% de seguridad, ¿no? Hagámonos esa pregunta. Los resultados del análisis predictivo simplemente indican que de repente las ventas del próximo trimestre aumentarán en un 10%. ¿Ok? ¿O es realmente concluyente? ¿Es o no es realmente concluyente esto que estamos en la capacidad de poder explicarlo? Una vez que tengamos esta escala relativa ya en mente, podemos asegurarnos de darle, digamos, a esa audiencia esa idea, ¿no? Ya cuando estemos presentes, cuando estemos presentando realmente. Y claro, la idea es que el analista, que es el que conoce mejor los datos y tiene la información exacta, es la que podrá demostrar cómo es que se dio ese número. Por último, y lo más importante, cuál es la decisión que está recomendando en función de los hallazgos, ¿no? Recordamos que tenemos un propósito como eje central. Entonces, la idea es la parte más difícil, digamos, de la interpretación de los datos es devolverlo al propósito real de la cuestión comercial o de la cuestión que estamos tratando de demostrar. Que seamos capaces realmente de afirmar con confianza, este es el problema que intenté resolver y según los resultados de mi análisis de datos, deberíamos invertir aquí o tomar la acción tal porque vamos a hacer crecer el negocio o vamos a lograr este resultado en este X periodo de tiempo. ¿Sí? La interpretación es importante. Pero hablamos que finalmente el dato nos debe, o el análisis de datos nos debe llevar a contar una historia. Entonces es importante el paso final, que es la presentación. Presentar un proyecto analítico puede ser difícil, es difícil. Estamos cruzando entre un rol técnico de analista a un rol no técnico, que es el de comunicador, ¿no? Y hay que hacer ambas cosas bien. Pero lo primero que debemos hacer es aceptar que la presentación importa, ¿ok? Más de lo que se pueda pensar o querramos ver después de un análisis largo y duro, es cómo lo vamos a presentar, cómo vamos a contar esa historia. El objetivo de su presentación, entonces, es transmitir su punto de vista de una manera clara, concisa, durante el periodo, el tiempo que pueda ser limitado y que la audiencia esté enganchada con usted. Así que, ojo, la idea es no permitirse perderse en todas las cosas que hiciste. La idea es concentrarse realmente en lo más importante de lo que se hizo. Y si no se puede transmitir el punto de vista a una audiencia, cualquier impacto que pueda haber tenido se va a perder en el tiempo. Acepte ser un narrador de datos, ¿ok? Aprendamos un conjunto de habilidades, esos skills, esos soft skills de repente que se necesitan desarrollar y que deben de crecer, así como sus otras habilidades analíticas, pero concentrarnos en esas capacidades de poder transmitir esa información. Algunos consejos de repente para mejores presentaciones de tipo de análisis técnico, ¿no? La idea es no centrarse en números y estadísticas por dos razones.
son difíciles de leer. Los números, las estadísticas son difíciles de leer en una presentación de diapositivas, ¿no? Si estamos usando una diapositiva. Pueden ser aburridos, pueden ser difíciles de entender, necesarios, pero aburridos finalmente. La idea es que no hagas que la audiencia termine decodificando los datos, ¿no? Y ese no es el punto de la presentación. En el trabajo realmente hay que explicar cómo los datos respaldan los puntos e ilustraciones. La idea es hacerlo de una manera mucho más obvia, que la audiencia se dé cuenta por sí sola de que que el resultado es obvio. Hacer un gráfico separado, por ejemplo, para cada punto basado en datos que se deseen presentar. La idea es no intentar empaquetar de repente un montón de puntos en un solo gráfico, porque esto puede llevar a una confusión. La idea es preguntarse si en cada gráfico cuál es ese punto al cual yo quiero que la audiencia realmente se lleve como concepto. Resaltar visualmente los hallazgos más destacados o que considero que puedan ser sensacionales, que puedan ser de gran impacto, y llamar la atención de la audiencia sobre ese hallazgo, ¿no? Y mantenerlos allí, la idea a través de palabras, de expresiones, de gráficos, de ayudas visuales, etcétera. Y ninguna cantidad, ojo también con el abuso de las cantidades de imágenes a veces, ¿no? Ninguna cantidad de imágenes, por más bonitas que sean, van a compensar un mensaje que pueda ser medio fangoso, ¿no? Que no se llegue a entender correctamente. ¿Sí? Y finalmente, iterar. El análisis de datos es un proceso iterativo, es decir, no es un proceso que muera ahí, es un proceso que en cada punto del proceso se debe preguntar qué aprendí, cómo puedo ayudar al siguiente paso, cómo puedo realmente informar sobre el siguiente paso, pero cómo vine del paso anterior. Es posible que de repente debamos volver a visitar un paso anterior y comenzar nuevamente el proceso varias veces. La idea es que muchas veces nos vamos a encontrar que a medida que aprendemos de los datos nos damos cuenta de que no estábamos haciendo la pregunta correcta. Y sí, siempre es importante vincular ese trabajo con el propósito, ¿no? Entonces, el tema de la iteración es importante, cómo vamos a iterar con ellos. No tener miedo a los resultados, no todos los análisis cambian el mundo o muestran los resultados que el negocio esperaba, ¿no? La idea es entrar en un análisis con un resultado que pueda ser real. Entrar, digamos, con un resultado planificado puede ser riesgoso también. Hay que dejar que los resultados hablen por sí mismos y no que el resultado sea el que dicte la agenda finalmente. Ya casi para terminar, quiero enfatizar algunas trampas que debemos evitar cuando estamos trabajando con análisis de datos. Esta famosa pesca o de alguna manera esta suerte de querer dispararle a ver que caiga, no es realizar o que es finalmente realizar un análisis sin propósito predefinido o buscando atender una problemática comercial. Este tipo de análisis siempre tiene una mayor probabilidad de hallazgos que puedan ser engañosos. Estamos jugando al azar después de encontrar algo, ¿no? Que puede ser cualquier cosa y que pueda ser estadísticamente significativo, pero no contundente. Centrarse demasiado en métricas o datos es también de alguna manera una receta como para poder perder a la audiencia en una presentación. Indica que puede estar enfocado más en las métricas o datos incorrectos y no necesariamente que estamos enfocados en el problema que estamos buscando resolver. La correlación no es causalidad realmente, ¿sí? La correlación es una relación que existe entre dos cosas cuando una cambia. La otra también cambia. Por eso es correlación, ya sea en una dirección positiva o negativa, pero eso no significa que uno cause el otro, ¿ok? Entonces se necesita también una experimentación adecuada, más análisis para poder probar esa relación causal, y la correlación es un paso para descubrir más a dónde buscar. O sea, ese es el momento en el cual yo debo empezar a pensar en darle doble clic a este dato, a este hallazgo que encontré. La falta de datos causa muchos problemas en un análisis, como se mencionó anteriormente. El sesgo de confirmación también es un error muy común que se comete, que lo cometen la mayor parte de analistas, y que es uno relativamente peligroso. Peligroso porque ocurre, digamos, cuando uno como analista de datos tratamos de probar nuestras propias suposiciones que están predeterminadas, la hemos predeterminado sobre nuestros propios datos, ¿no?
En ese caso, lo que debemos buscar es evitar esos sesgos y dejar que los datos sean la guía que nos lleve a lograr encontrar esos hallazgos. Perder el propósito es una trampa también que puede conducir a muchos resultados diferentes. Hablábamos del tema de que empiezo a desvariar, empiezo a irme de rumbo y se puede prolongar incluso el tiempo que nos lleva a completar el análisis y a veces terminamos respondiendo una pregunta que era totalmente diferente, perdemos la tarea real que se buscaba o que se asignó, que se definió y terminamos haciendo algo completamente diferente de lo que esperábamos. Y el último, otro escollo que se puede, que debemos evitar es malinterpretar los datos de origen, ¿no? Cuando recopilamos los datos, realmente tenemos que asegurarnos que los valores, el nombre de las columnas, reflejan lo que realmente representan los datos y no solamente debamos asumir que así es. ¿Ok? Listo. Dicho esto, la idea es por dónde empezamos. Aquí les voy a dejar una serie de recursos, pues les vamos a compartir esta presentación seguramente, y acá van a poder encontrar información que nos ayude a profundizar más en temas de metodologías, cómo trabajar con el tema de la recolección de datos, cómo hacer la limpieza, cómo manejar de alguna manera un poco más el tema del análisis propio de datos, cómo trabajar esos skills para la presentación de datos, ese famoso storytelling, incluso al usar PowerPoint, cómo podemos trabajar ese storytelling de una manera visual también en PowerPoint y obviamente el tema de interpretación de datos también es importantísimo para poder llegar a partir del propósito a entregar esa información que realmente nos ayuda a encontrar ese camino que queremos buscar. ¿Sí? Hasta aquí mi presentación, creo que estamos en el tiempo que se me había encomendado y paso, no sé, a las preguntas que puedan haber en la audiencia. Muchísimas gracias, Ronald. Una excelente exposición. Has dado todo un marco para entender cómo abordar un análisis de los datos en una excelente ponencia. Y quería primero responder una pregunta de Carlos. Él decía de que quiere desarrollar un aplicativo utilizando los datos abiertos de las entidades y preguntaba si tenía que pedirle permiso a las entidades públicas para usar esta información. Esta pregunta sí te la contesto yo, Carlos. Datos abiertos es información gratuita, oficial, pública y la puedes utilizar. No tienes que pedirle permiso a nadie. Está ahí, lo encuentras en datosabiertos.gov.pe, la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Y ahora sí, Ronald, te comento, Pedro Novoa, y voy aquí a moldear un poco su pregunta, que es un poco larga. Él nos hace una pregunta sobre la cultura data-driven o también la cultura impulsada por los datos, ¿no? Usando los datos, ¿no? Entonces, a lo largo de tu trayectoria de todos estos años, ¿cómo has visto tú los países en América Latina, tanto las empresas o entidades públicas, en lo que tengas tu background? ¿Nos podrías contar un poco cómo ha ido evolucionando esta adopción de esta cultura impulsada por los datos y también el tema de la alfabetización de los datos, es decir, de las personas que de repente no les gustan mucho los números, pero se están metiendo ahora en los datos, ¿no? Correcto, muy buena pregunta. Definitivamente, estamos viendo que se volvió una suerte de tendencia el tema de quiero ser una organización data-driven, ¿no? Y bueno, de alguna manera el tema de inteligencia artificial que se puso más de moda aún, ahora está exigiendo que las organizaciones ya no solo quieren ser data driven, sino quieren ser artificial intelligence driven, ¿no? Quieren que la inteligencia artificial los ayude. Pero nuevamente, y recordemos ese momento en el cual yo les hablaba de los tipos de analítica que estamos utilizando en las organizaciones, tenemos que pensar en los peldaños, ¿no? No podemos correr si no hemos gateado y no hemos dado esos primeros pasos. De hecho, y les hablaba que muchas de las organizaciones siguen hoy tomando decisiones todavía mirando el pasado, ¿no? Y son organizaciones que de alguna manera todavía tienen problemas para poder limpiar los datos. Ahora, los datos de alguna manera se han ido sofisticando, ¿no? Porque tenemos cada vez más fuentes de datos y miren que tenemos
tomamos decisiones de repente sobre los datos transaccionales, ¿no? Los datos, los que nos da el ERP, los que nos da el CRM, los que dan nuestros sistemas core, pero no pensamos de repente en otros datos. O sea, estamos escuchando realmente la voz del cliente cuando nos llama al call center y pone una queja de repente sobre el producto. Estamos analizando realmente ese dato. De repente no llegamos todavía a ese dato. De repente ese qué pasó, por qué se fue, por qué bajaron las ventas, es porque de repente alguno de mis proveedores de insumos no me ha estado dando la calidad del insumo correspondiente y se ha estado manifestando a través de quejas que hemos estado recibiendo por el call center, pero como no hemos podido medir ese dato, no estamos encontrando esa correlación y no estamos pudiendo tomar esa acción. Y aún así, entonces, mirando el qué pasó, todavía estamos cayendo en un pitfall, ¿no? Todavía hay baches en cuanto a esa toma de decisiones. Pero nuevamente, y mirando a eso, cómo voy a ir caminando y voy a ir siguiendo esos pasos siguientes, me tienen que ir llevando realmente a, una vez que yo tengo ya una cultura de datos dentro de la organización, voy a poder realmente, y ya puedo hablar de que tengo una cultura data-driven, y eso quiere decir que todo el mundo maneja el tema de la toma de decisiones basados en datos a todo nivel, ¿ok? Y una vez que estamos en capacidad de poder manejar eso, realmente vamos a empezar a dar ese paso a ese tercer peldaño, ¿no? Que es ya la analítica que de alguna manera me va a hacer mirar el futuro, ¿ok? Predictiva. Voy a predecir qué va a suceder. Ya no dejo de mirar el pasado y empiezo a mirar el futuro. Y ahí es donde ya empiezo a echar mano realmente de algoritmos, de machine learning, por ahí alguien mencionó el tema de AutoML, ¿no? Que son herramientas que nos pueden ayudar de alguna manera a utilizar ya modelos prehechos, preexistentes y que nos ayude a temas bastante cotidianos, ¿no? A encontrar anomalías, detección de anomalías, etcétera, en mi data, que nos ayuda a tomar decisiones mucho más rápidas. Pero nuevamente, si primero no hemos dado esos primeros pasos, no hemos caminado por esos primeros peldaños, mal estamos haciendo en querer ir hacia el tercer o cuarto peldaño. Entonces, las organizaciones de alguna manera también tienen que tener una cierta madurez. Y eso es lo que sí estoy viendo bastante en Latinoamérica. Yo trabajo con varios clientes de Colombia. Y sí, o sea, lo que veo mucho es que cada vez hay ese paso adicional que ya empiezan a dar, pero ¿en quiénes veo éxito? En esas organizaciones que de alguna manera ya caminaron esos primeros peldaños y ya se van a los siguientes peldaños. Buenísimo. Les recuerdo, David, si por favor también podrías volver a colocar el link de Facilita para que puedan registrar sus datos. Recuerden que se va a entregar un certificado de participación por haber asistido a todo el programa. Así que por favor llenen sus datos para que puedan registrar su asistencia. Una segunda pregunta es de Catherine Fuertes. Hola Catherine, ¿cómo estás? Ella es una ciudadana, usuaria intensiva de datos abiertos del Perú, de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, y ella pregunta, y creo que va para cuando estabas explicando esta parte de la presentación, y voy a moldear ahí un poquito su pregunta, ¿cuál es la diferencia o cómo deberíamos referirnos en temas de términos? ¿Cuál es la diferencia entre dato, insight, hallazgo, ¿no? Entonces, al momento de esta parte de la presentación, ¿no? De nuestros resultados, ¿no? De nuestra analítica. Correcto. Es muy buena la pregunta, porque de alguna manera los datos, digamos, vienen a ser como que el insumo, ¿no? El insumo en general. Nuevamente, hablamos de que el dato, y por eso el énfasis en la limpieza de datos, y hablamos de que un 80% del peso de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo va a ser en limpiar los datos, porque hablamos de incluso, podemos hacer una súper excelente presentación de mis resultados, pero si por detrás tengo datos que no son exactos, me van a llevar realmente a una toma de decisiones errónea. Cuando hablamos de insights, estamos hablando, digamos, de esos puntos que estoy encontrando que son relevantes
Y nuevamente, ¿relevantes para qué? Relevantes para el propósito que tenemos cuando estamos hablando. Entonces, tenemos un propósito, tenemos los datos que hemos, a partir de esa big data que podamos tener, ¿ok? Nos quedamos solamente con los datos que puedan ser relevantes, los limpiamos, los adecuamos y a partir de eso empezamos a hacerlos, los exprimimos, los empezamos a hacer hablar. Necesitamos entonces cuáles son esos insights, y esos hallazgos son los que finalmente voy a presentar, que van a demostrar de alguna manera cuál es el punto que yo quiero demostrar. Es, ok, tengo estos datos, estoy manejando, digamos, estas variables, estoy buscando, estoy encontrando que acá hay un dato relevante o acá hay información relevante que me debe ayudar, digamos, a poder trabajar en ese propósito y encontrar la solución para, para ese trabajo que estoy haciendo en concreto. Muchísimas gracias, Ronald. Excelente ponencia. Realmente nos has dejado una hoja de ruta, siempre estar mirando el propósito de nuestro análisis y en cada una de las etapas, ¿no? Del proceso. Y eso es sumamente importante, incluso hasta el momento de la presentación. Bueno, no sé si te gustaría dar unas palabras de despedida ya para poder cerrar la ponencia del día de hoy. No, definitivamente saludo esta iniciativa y saludo el interés. Yo comencé la charla justamente con un mensaje, ¿no? Si realmente les pica el bichito de querer seguir analizando, seguir trabajando, seguir profundizando en qué más hay, cuáles son esas herramientas y cómo puedo seguir mejorando en mi proceso, digamos que ahí estamos cumpliendo la misión que era transferir de alguna manera un pequeño conocimiento a todos. Sí. Así que nada, saludo realmente esta iniciativa, me encanta haber sido parte de ella y nada, a la orden. Sí, muchísimas gracias. Les recuerdo que el día de mañana a las 6 de la tarde tenemos otra sesión sobre importancia del gobierno de datos, que es toda la parte, digamos, que es muy importante para poder después hacer el análisis de los datos y también hacer uso de la inteligencia artificial. Así que los esperamos mañana a las 6 de la tarde. Y los videos de la sesión de la semana pasada, la 1 y la 2 ya están colgadas en nuestro canal. Pueden encontrarlos en gov.pe de YouTube. Muchísimas gracias y hasta mañana. Hasta luego.